Esto es Peniel. Esto es Peniel. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire cómo está la situación. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro. La palabra, en el calabozo más adentro. Y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, levante su mano, diga conmigo, pero a medianoche. La palabra clave aquí es pero. Un pero del Señor, amados, cambia todo un panorama. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Diga conmigo, todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Una palabra contundente. Este capítulo 16 de Hechos narra que este es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo está ahí, Timoteo, está Silas. Pero en la cárcel está Silas con él. Silas, su compañero de viaje. Y al entrar ellos, amados, a este lugar, dice la palabra que esta muchacha, con un espíritu, ella le molestó. Amados, cuando ellos iban a la oración, va a haber estorbo cuando usted vaya a la oración. Va a haber estorbo cuando usted vaya a buscar del Señor. Y dice la palabra que esta mujer cada momento les decía, pero de manera ya burlesca: estos son los siervos del Dios Altísimo, que hablan la salvación. Ve que hay gente que sí dice la verdad, pero te la dice de manera hasta ofensiva, molesta. Entonces pasaron muchos días. Pablo le habla a esta mujer, a este espíritu, y le dice: sal fuera de él en el nombre de Jesucristo. E inmediatamente, amados, esta muchacha queda libre. Por supuesto, el amo de esta mujer, que ellos se volvieron y se enojaron. Y mire la palabra que utilizaron. Estos que no son romanos andan haciendo sedición, andan convocando, andan hablando, y los meten, los llevan a juicio y los golpean, rasgan sus vestidos, rasgan sus lomos, son golpeados de una manera brutal y sobre todo van a la cárcel. Amados, pero si hay algo que nosotros podemos ver en esta escritura es, amados, que aún en medio de la situación adversa, vemos a un Pablo, amados, y Silas, que no callaron de hablar del Señor, no callaron de predicar la palabra de Dios, no callaron de decir lo que el Señor, amados, quería hacer en la vida de todos ellos. Que la alabanza, dice la palabra, que todos oían lo que estos cantaban. Todos oían la palabra del Señor. Y dice la palabra, amados, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 9. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Que ese es el primer viaje de Pablo. Pero en Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio de Cristo. Ay de mí. En otras palabras, amados, el anunciar la palabra de Dios no está, amados, ligada solo cuando nos va bien. Porque ese es el pensamiento de muchos creyentes. Dice, bueno, es que hoy no me sentía bien, por eso mejor no voy. Es que hoy no me... La verdad es que está haciendo mucho frío, yo no voy. Es que hoy es hasta medianoche, yo no voy. ¿Ah? Entonces, amados, muchas veces ponemos pretextos nosotros. Pero Pablo dice, ay de mí si yo no anunciare la palabra del Señor. Y dice la palabra en el verso 16 que leímos. Aconteció que mientras íbamos, como dice, a ver las novelas, cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Mire la palabra, no dice, no es que daba ganancias o alguna, no, daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Una mujer poseída por un espíritu demoníaco. Un espíritu que se había metido en su cuerpo, amados, que era el espíritu que gobernaba aquella región, aquella ciudad. Todo el mundo decía, no, yo quiero saber qué es lo que va a pasar con mi futuro. Y se iban a esa ciudad. Yo quiero ver que me lea la mano, ve que la gente anda ansiosa porque se le diga, ¿cómo se llama? Se le profetice. Por eso mucha gente va, no, viene el profeta tal, viene allá, viene allá, viene allá, y comienza a meterse por todos lados. Pero la Biblia dice que la palabra profética más segura, que dice que es Univisión. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, amados, yo tengo que abrir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que me va a nutrir. Entonces, amados, Pablo no estaba dispuesto a contaminar el evangelio con la hechicería. Jamás dijo, miren, lo que dice esa muchacha es verdad. Miren, créanle, lo que está diciendo es verdad. Somos siervos de Dios nosotros. Él se da vuelta y en el poder del Espíritu le dice a ese espíritu, sal de ella en el nombre de Jesús. Amados, ¿sabe por qué? Porque llega un momento en la vida que tenemos que tomar la autoridad. Pablo dice, no, entiende que ese es el espíritu que tenía gobernada toda aquella ciudad, y le ordena en el nombre de Jesús que suelte a esa muchacha. Ahora, el enfrentarse a eso, claro, vienen consecuencias. Aquí nosotros vemos, amados, que esta gente, amados, acusaron a Pablo de sedición. Acusaron a Pablo de causar tumultos en la ciudad. Pablo no estaba causando eso. Fue la mentira de ellos, viendo que sus ganancias, su negocio caía como castillo de naipes. Viendo, amados, que ya no había ganancias en ellos. Dice Hechos, el verso 26 al 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire cómo el espíritu de mentira, cuando se enquista en el corazón de una persona, amados, aunque ve la verdad, amados, le ofende, le molesta la verdad. Se ofende, se ofusca cuando ve la verdad. Pablo y Silas no enseñaban rebelarse en contra del gobierno de Roma.
Al contrario, Pablo enseñaba, mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. La conducta de Pablo es una conducta correcta, porque él no andaba, amado, buscando a esa muchacha, sino que él iba a la oración. Diga conmigo, Pablo iba a la oración. Una vez más, Pablo iba a la oración. Iba a la oración. Entonces, amados, los magistrados de aquella ciudad cometen una injusticia al condenarlos. Una total injusticia al condenarlos, porque no solamente los condenan, sino que antes de ello los golpean, rompen sus vestidos y comienzan a azotarlos fuertemente a ellos, amados, sin preguntar si en realidad solamente eran judíos, porque Pablo era romano también. Y dice la palabra en el verso 23: después de haberles azotado por mucho, mira la palabra, después de, o sea, cuando se cansaron de golpearlos, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amados, aquí nosotros vemos Pablo sufriendo humillación, no pudiéndose defender como un ciudadano romano, sin reclamar. No pudieron identificar que Pablo era un ciudadano romano, sino que directamente fue golpeado, herido y lacerado. Y dice la palabra, amados, que son llevados a la cárcel y los colocan en la celda más adentro, dice la Biblia, de más adentro, en la más profunda. Son encadenados. Mire, ya le voy a decir una cosa. Una vez sentirse ya con injusticia a uno que dice, me condenaron sin yo poderme defender. Me rompieron los vestidos sin yo poderme defender. Me golpearon sin piedad. No hicimos sedición por lo que nos están acusando. Sedición, amados, es cuando una persona comienza a convencer a un gran grupo y dice, vamos a hacer manifestaciones a la calle. Esas son sediciones. Esas son las manifestaciones de cualquier tipo, son las sediciones. Entonces, Pablo no estaba haciendo eso. Pablo iba a la oración, a la iglesia. Y dice la palabra, amados, que le comenzó a acontecer un montón de situaciones, pero ninguna de ellas era justa. Los golpes, el ser encarcelado en lo más profundo, las cadenas, amados, todo lo que le estaba ocurriendo a él era para decir, Dios a mí me ha abandonado. Para decir, ahora sí, Dios, la verdad, ¿por qué me mandaste aquí? Porque la Biblia dice, amados, si usted ve en los versos anteriores, que en una visión el Espíritu de Dios le habla a Pablo. Y le dice, ve a Macedonia, pasa por ahí, porque ellos necesitan ayuda. Y Pablo pudo haber dicho, pero Dios, porque a mí, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Si yo no estoy haciendo nada malo. Amados, Pablo estaba tranquilo, haciendo muchos viajes, pero llega a este lugar. Y dice la palabra, amados, que Pablo, en vez de quejarse, amados, comenzó a hacer una vigilia. En medio del dolor comenzó a clamar. En medio del dolor comenzó a adorar. Amados, mire, hay un momento en la vida donde ya los médicos no están, los abogados no están. Porque en el verso 25 dice, pero a la medianoche. Cuando usted va a buscar algo a medianoche, usted sabe que no va a encontrar. A medianoche, hermano, la corte está cerrada, los jueces están durmiendo, los abogados están descansando, los doctores están en sus labores. Amados, no hay nadie que te pueda ayudar. A la medianoche, todo está, amados, cerrado. A la medianoche todo está oscuro.
A la medianoche todos están cansados. A la medianoche, amados, solo hay soledad. A la medianoche el dolor es grande. A la medianoche aquellas cadenas son pesadas. A la medianoche hay frío y él se encuentra desnudo. A la medianoche las heridas comenzaron, amados, a coagularse. Los golpes que le dieron, amados, lo estaban atormentando. Pero a la medianoche, dice la palabra, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pero a la medianoche, amado, yo le voy a decir una cosa: tiene que levantar su voz y decir: aleluya, alabado sea mi Señor Jesús. Aleluya, que tu voz se escuche en el cielo, pero que también se escuche en el infierno. Que los vecinos escuchen, aleluya, que en tu casa se alaba al Señor. Que los vecinos escuchen, aleluya, que en medio del dolor, aleluya, no hay nada que te pueda detener. Que no hay nada que pueda callar la palabra de Dios en tu vida. A la medianoche. Por eso Pablo, amados, dice, amados, en Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, Él lo vivió en la carne. Vivió en la carne. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí, amado, se cumple esa palabra. Las bendiciones que Dios tiene, los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Nunca usted va a recibir un milagro sin ningún problema. Los problemas que llegan a la vida es porque Dios se quiere manifestar. Es porque Dios quiere hacer algo glorioso en su vida. Muchas veces usted podrá decir: pero si yo haciendo un favor era que estaba y todo se me vino encima. Cuando yo quise ayudar a alguien, es parte de Pablo. Lo único que estaba haciendo, amados, era dándole liberación a esta muchacha. Pero la liberación espiritual a esta muchacha lo llevó a la cárcel a él. Pero, amados, Pablo no quedó ahí. Porque si la adoración, el camino a la oración lo llevó a la cárcel, la misma oración lo iba a sacar de la cárcel. Déjame decirte algo, que muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida sirviendo al Señor, pero también seguir sirviendo al Señor, se rompen las cadenas, las cárceles se rompen, se caen, y la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Dice la palabra del verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo: vino de repente. Aleluya, un gran terremoto. Levante su mano conmigo, diga: este 2026. Vamos, levante su mano: este 2026. Es el de repente de Dios sobre mi vida. Es el de repente de Dios sobre mi casa. Es el de repente de Dios sobre mis finanzas. Es el de repente de Dios sobre mi casa. Diga: el de repente de Dios sobre mi vida espiritual. Es el de repente de Dios que va a romper cadenas. Es el de repente de Dios que va a romper murallas. En el nombre de Jesús, póngase de pie, diga conmigo: este 2026. Este 2026, vamos. Este 2026 es el año de cielos abiertos sobre mi vida. Es el año de la gloria de Dios. Es el año de lo sobrenatural. 2026 es el año de la gloria. Vamos, diga, vamos, dígale: aleluya. Vamos, glorifica al Señor. Levante sus manos y diga: Señor. Vamos, dígalo fuerte: Señor. Vamos, que lo escuche toda esta gente alrededor. Señor, este año es el año del de repente que tú vas a traer sobre mi vida. Este es mi año. Este es el año de tu gloria en mi vida. Dígalo: este es el año. En el nombre de Jesús.
Aleluya. Puede ocupar su asiento. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y dice la palabra, entonces, aleluya, entonces, ¿sabe por qué la gente? ¿Sabe por qué? Amados, mucha gente tiene miedo, tiene pena, le da angustia, le da temor danzar al Señor, adorar al Señor con el corazón, elevar su voz. Muchas veces el enemigo te manda dardos en tu mente. Muchas veces tú podrás estar aquí, pero tu mente ya pensando lo de afuera. Tu mente pensando en lo que puedes estar haciendo. Tu mente pensando en lo que puedes hacer el fin de semana. Y el enemigo te gana ventaja ahí. Y estás pensando tanto en eso que tu boca se paraliza. Porque el enemigo sabe que cuando tú abres tu boca y comienzas a adorar, comienzas a clamar en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, amado hermano, las cadenas se rompen, las cadenas se caen, las murallas se caen. Aleluya, los terremotos espirituales comienzan a suceder. Los de repente de Dios en la vida comienzan a suceder. Y dice la palabra, y de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. No fue las tejas de la cárcel, amado, no fueron las vigas, fueron los cimientos, amado, esos cimientos que la Satanás levanta en tu contra, levanta en contra de tu familia, levanta en contra de la finanza, levanta en contra de tu salud, levanta en contra de tu mente, levanta en contra de tu situación. Eso se rompe cuando tú le crees a Dios, cuando tú adoras con el corazón, cuando tú sirves en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles. Tú dices, no voy a callarme, voy a creer, porque quien me llamó me va a respaldar, quien me llamó, aleluya, me va a levantar, aleluya. Y dice la palabra, y al instante se abrieron todas las puertas. Amados, la adoración abre puertas. La Biblia dice que de tales adoradores busca el Padre. ¿Cómo dice? Que duerman. ¿Cómo? Que adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Por eso en medio de la adoración, amado, usted métase en la adoración, usted métase en la alabanza. Aleluya. Aún cuando le vengan pensamientos, aleluya, usted piensa en una taza de café con pan. No, Dios, es adoración que estoy yo. Aleluya. Le viene, aleluya, usted piensa en una carnita asada. No, estoy en adoración yo. Aleluya. Cuando piense, ay, voy a la tienda con mi comadre. No, después, pero estoy en adoración, estoy en clamor. Este es mi tiempo. Aleluya, usted pelea en la mente, usted pelea en su espíritu, porque dice, yo voy a ver la gloria de Dios, yo voy a ver la presencia de Dios en mi vida. Aleluya, porque las cárceles de opresión se caen en el nombre del Señor. Y dice la palabra que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no dice solo de Pablo y Silas, de todos se soltaron, se cayeron. Aleluya. Amado, la alabanza, tu alabanza. Por eso, amado, a mí me gusta y los pongo a ustedes. Póngase de pie, le digo, levante, abra su boca, grítelo. ¿Sabe por qué? Porque quizás el que está a su lado necesita escuchar palabra. El que está a su lado necesita, aleluya, sus gritos van a romper los argumentos que él tiene, o los suyos, o los de él van a romper solo los suyos. Pero nosotros como iglesia no podemos callar, no podemos estar quietos. Tenemos que elevar la voz al cielo, aleluya, aleluya, porque de allá viene lo bueno. Dice la palabra del verso 30: y sacándolos les dijo, señores, hablando del carcelero. Porque, amados, el carcelero cuando él ve que su vida se acabó totalmente, porque le encargaron que los presos los metieran en lo más profundo. Ahora las paredes se cayeron, las cadenas se cayeron, todos están libres.
Y él dice: mejor a que me maten, me torturen, yo mismo me voy a quitar la vida. Y él se iba a matar. Y Pablo desde lo más profundo le grita: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Amados, es un milagro sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque cuando las paredes caen de un lugar, dañan a la gente que está dentro. Pero ese milagro fue tan sobrenatural que todos estaban bien. Nadie había sufrido nada. Solamente las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Aleluya, los simientes se deshicieron, las paredes cayeron. Pero las almas, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todo comenzó, amados, cuando hubo dos hombres que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de los golpes injustos, de cadenas injustas, de una cárcel injusta, nunca dejaron de clamar al Señor, nunca dejaron de creerle al Señor. Aleluya. Esa es una palabra del Señor hoy, que cuando tú nunca dejas de creerle al Señor, amado hermano, por muy difícil que sea la situación, el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. La presencia de Dios se va a manifestar. Y dice la palabra: sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ahí es donde está la frase. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Diga conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. El creer, amados, mire, el creer Pablo y Silas en medio del dolor trajo la salvación a todos aquellos presos y a la salvación también del carcelero y de toda su familia. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 que los que aman al Señor, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En otras palabras, en medio de cualquier situación, la palabra del Señor se cumple. Entonces yo le voy a decir una cosa: cuando usted se encuentre en un momento difícil, en un momento de dolor, de quiebre, amados, no es el momento para usted resentirse, porque puede vivir cosas injustas, puede vivir cosas, hermano, que quizás usted no merece, y decir: qué injustos están siendo conmigo, qué injusticia han hecho conmigo. Y puede enredarse ahí o decir: ¿sabe qué? En medio de la injusticia yo voy a clamar a mi Señor, yo voy a adorar a mi Señor, yo voy a servir a mi Señor, me voy a abrazar de la palabra del Señor. Amado hermano, mira cómo el enemigo quiso dañar a Pablo y dijo: ¿sabes qué? Este me anda haciendo mucho daño. Donde quiera que va, él abre iglesia. Donde quiera que va, los enfermos son sanos. Donde quiera que va, los demonios salen. No, es demasiado. Mejor lo voy a meter a la cárcel. Pero desde ahí, desde el dolor, desde aquella celda oscura, desde aquella celda húmeda, desde aquella celda, amado, fría, nunca perdió el fuego por la presencia de Dios. Ese fuego de la presencia de Dios, amado, lo hizo cantar con lo último que él tenía. Y él dijo: aleluya, sé que mi Redentor vive y yo veré la mano de Dios obrar en mi vida. Amado, póngase sobre sus pies, por favor. Aquel carcelero frío e indiferente al dolor y al sufrimiento humano, ahora con un corazón transformado, que el carcelero comenzó a vendar las heridas. Joelito comenzó a vendar las heridas, a limpiar la sangre, amados, a darle ropa,
a Pablo y a Silas, los llevó a casa. Ahora podían comer algo caliente. Y los despidió, los sacó, amados, a escondidas. Pero él se quedó con la salvación. Él y toda su casa. Él y toda su casa reciben la palabra del Señor. Amados, todo comienza cuando ¿qué? Cuando hubo un hombre que nunca cesó de adorar, que nunca cesó de clamar, que nunca cesó de servirle al Señor. Amado, amada iglesia, levanta tus manos ahí, por favor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Dígale, Señor, gracias, porque me has ministrado hoy. Gracias por esa palabra que hoy me reta a no callarme, aún cuando ya no tengo fuerzas, aún en medio del dolor. Señor, tu palabra hoy me enseña que aún en medio de la injusticia, tú sigues siendo justo. Que hoy, Señor, tu palabra me enseña que cuando nadie puede ayudarme, tú me has dado un arma poderosa, que es mi boca, porque tu palabra dice que con la boca se confiesa para salvación. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Hoy tú me has enseñado que en medio del dolor puedo clamarte y tú me vas a responder. Hoy tú me has enseñado, Señor, que tu palabra se cumple, que tu palabra es la que llena mi vida y mi corazón. Dígalo fuerte: Señor. Una vez más: Señor, tu palabra me enseña. Clama a mí, clama a mí, y tú me vas a responder. Una vez y tú me vas a responder y me vas a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y todo cerrojo de la oscuridad se va a romper, queda desactivado en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es Peniel. Esto es Peniel.